Hoy, en Sátrapas Incomprendidos, con la celebración de los Juegos Olímpicos de Verano que este año se celebran en París, sí, esa ciudad que parece sacada de AliExpress, pues te la venden como una ciudad que inspira amor, cuando realmente lo que inspira es divorcio. Vamos a ver cuáles son los récords mundiales acerca de los líderes mundiales, tanto monárquicos como no monárquicos. ¿Cuántas veces necesitaríamos poner en fila al líder más bajo de la historia para llegar a una altura de 6,25 metros? La altura que saltó Duplantis en la competición de salto de pértiga este año. ¿Quién ha sido el Noah Lyles o el Usain Bolt de la rapidez a la hora de gobernar? O mejor dicho, ¿quién ha tenido un mandato más corto? Y por el contrario, ¿quién es el Eric Musambani de los líderes mundiales? ¿Existió realmente un gobernante que se tiró más de 100 años gobernando? Todas estas curiosidades las veremos durante el vídeo. Durante estos Juegos Olímpicos tenemos varias anécdotas, tales como algunos récords olímpicos establecidos, tales como del salto de altura, impuesto por el sueco y semejante a quinto según los independentistas catalanes Arnaud Duplantis, quien en la final de salto de pértiga logró el récord de saltar no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 6,10, ni 6,20, sino que saltó hasta 6,25 metros. Esto equivaldría a haber saltado unas 3,11 veces la altura del presidente más alto de la historia, el montenegrino Filip Vujanović, quien ha sido presidente y padre de la independencia de Montenegro entre 2006 a 2018. Pero, si vamos a la épica y la leyenda, se cuenta que ha habido gobernantes todavía más altos que Vujanović. Estos son el que fuera tan cerca geográficamente, pero tan lejos en historia, el rey de Serbia, Dušan el Poderoso, quien reinó Serbia entre 1331 a 1345 y quien, además de medir 2,14 metros, buscó por todo el continente europeo a 101 hombres de más de 2 metros de altura para que formaran parte de su guardia personal. Todo una hazaña en esa época, dado que la estatura media en esa época era bastante más baja que ahora mismo. El que fuera rey de Navarra, Sancho VII de Navarra, quien medía hasta 2,24 metros, o el que fuera el rey del imperio Aqueménida, Jerjes I, quien según Heródoto, este rey llegó a medir hasta casi 5 codos reales de altura, o lo que equivale a unos 2,43 metros de altura, si bien esto no es que sea muy contrastable. El salto de Duplantis equivaldría a haber saltado a 2,92 veces la estatura de Dušan el Poderoso, 2,79 veces la estatura de Sancho VII de Navarra y 2,57 veces la estatura de Jerjes I. Por el contrario, el salto de Duplantis equivaldría a 4,56 veces la estatura del que fuera presidente de México, Benito Juárez, quien tan solo medía 1,37 metros de estatura y es considerado el presidente más bajo de la historia, aunque por la modalidad de monarcas, la medalla de oro sería para la reina Victoria del Imperio Británico, quien medía 1,45 metros de altura, y el salto de Duplantis equivaldría a 4,31 veces la estatura de esta monarca, que además no sería la única medalla que se llevaría, pues es la segunda mujer que más años ha reinado. Si quieren saber quién fue la mujer que reinó durante más años, ya saben, sigan viendo el vídeo. En cuanto por la categoría masculina, al monarca más bajo, el oro iría para el Antiguo Egipto, con el monarca Amenhotep I, quien medía 1,63 metros, o lo que viene siendo que el salto de Duplantis equivaldría a 3,83 veces la estatura de Amenhotep I. Por otro lado tenemos a Juan Jiménez Cobo, quien es el deportista de mayor edad en competir en estos juegos, con 65 años de edad. Esto no es 17 años más, pues Biden, aunque no lo parezca, no es el presidente que ha gobernado con más edad. Si bien, sí podría llevarse el récord de su país, pues es la persona que ha gobernado Estados Unidos con mayor edad, con una edad de 82 años. Edad, por cierto, a la que solo han conseguido llegar 9 de 45 presidentes de la historia de los Estados Unidos. Sino que lo tiene Giovanni Paolo Lascaris, quien fue gran maestre de la Orden de San Juan hasta su fallecimiento con la edad de 97 años y 45 días. Si bien, este sería el líder de más edad con la edad contrastada, pues existen suposiciones de que han existido gobernantes que han llegado no a 100, ni a 110, ni a 120, ni a 130, sino a la edad de 136 años. Este es el emperador Juan, que se afirma que además llegó a gobernar durante 101 años, entre el 393 al 292 a.C. Eso sí, estas cifras no se incluyen en la lista porque los eruditos modernos las consideran inexactas. Otro gobernante, que al igual que con el emperador Juan llegó a vivir más de 100 años, pero podría ser inexacto, es Ming Ti de Arakan, quien llegó a vivir 103 años. Con la modalidad de la longevidad
longevidad tenemos otras categorías donde se reparten numerosos oros, como la del regente en tomar la regencia con más edad, llevándose este oro Prem Tinsulananda, quien se convirtió en regente de Tailandia a los 96 años y 97 días y gobernó durante varios meses entre el año 2016 a 2017. En categoría de primer ministro, en tomar el poder tenemos a Mohamed Beg Kait Essebsi, quien se convirtió en presidente de Túnez a los 87 años y 47 días, en diciembre de 2014. En la modalidad de monarca en asumir el poder con más edad, tenemos al emir Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah de Kuwait, que comenzó su reinado con 83 años y 96 días, y reinó Kuwait entre 2020 a 2023. En cuanto a la categoría de gobernante que llegó a vivir más años, va para Turquía, concretamente para Celal al-Bayar, quien gobernó Turquía entre 1937 a 1939 como primer ministro y entre 1950 a 1960 como presidente de Turquía, viviendo hasta los 103 años, entre 1883 a 1986. Y si hablamos como monarcas que llegaron a vivir más años, tenemos al Gran Duque de Luxemburgo, Juan, quien llegó a reinar Luxemburgo entre 1964 a 2000 y falleció en 2019 a los 98 años y 108 días. Como primera ministra que llegó a vivir más años, tenemos a la que fuera primera ministra de la ex República Soviética de Tuva entre 1940 a 1944, Kertek Archimatoka, y que vivió entre 1912 a 2008, llegando a vivir hasta 96 años. Y por otro lado, el ex jefe de Estado vivo de mayor edad es Guillermo Rodríguez Lara, quien fuera dictador de Ecuador entre 1972 a 1976 y actualmente cuenta con 100 años. En la categoría femenina seguimos en Hispanoamérica, concretamente en Nicaragua, con la que fuera presidenta de Nicaragua entre 1990 a 1997 y que este año va a cumplir los 95 años de edad, Violeta Chamorro. En la categoría de expresidente vivo, que dejó de gobernar hace más años, tenemos al que fuera sultán de Zanzíbar entre el 1 de julio de 1963 al 12 de enero de 1964, Hasmig bin Abdullah al-Busaidi, quien actualmente cuenta con 95 años de edad. Por el contrario, el gobernante más joven fue Shapur II, décimo rey del imperio sasánida de Irán, quien fue coronado en el útero cuando se colocó una corona en el vientre de la esposa de Hormizd II, después de que Hormizd II muriera. Sin embargo, según Shapur Salabici, es poco probable. Se cree que el gobernante indiscutible más joven fue Alfonso XIII, quien se convirtió en el rey de España al nacer. El gobernante no real más joven fue Octavio, quien se convirtió en cónsul a los 18 o 19 años. La monarca femenina más joven fue María, reina de Escocia, quien se convirtió en reina de Escocia a los 6 días de edad. El gobernante que vivió menos días fue Juan I de Francia, quien vivió solo 4 días en 1316. Por la categoría de líder no monárquico que llegó al poder con menos edad, por lo menos actualmente, tenemos a Baby Doc Duvalier, quien gobernó Haití entre 1970 a 1986 y accedió al poder con tan solo 19 años. En estos Juegos Olímpicos también hemos visto cómo el atleta estadounidense Noah Lyles consiguió ganar los 100 metros masculinos con un tiempo de 9.79 segundos, siendo el hombre más rápido en estos Juegos Olímpicos. Eso sí, el mandato más rápido de un gobernante es mucho más largo. Cuando me refiero a más largo, me refiero a que el mandato más largo ha durado unos 20 minutos, obteniendo este récord el que fuera rey de Francia, Luis XIX, quien solo tardó 20 minutos en abdicar después de que su padre también abdicara. En la categoría femenina tenemos como reinado más corto a la emperatriz viuda Hu, de la dinastía Wei, quien solo reinó unas horas hasta que fue reemplazada por Yuan Zhao. En la categoría del líder no monárquico con un menor tiempo de duración, tenemos a Pedro Lascurain, quien fue presidente de México durante entre 15 a 56 minutos después de que le diera un golpe de estado para colocar a Victoriano Huerta como presidente de México. Por el contrario, tenemos como reinado más largo a el monarca francés Luis XIV, quien reinó en Francia durante 72 años, 3 meses y 18 días. Si bien esto sería para el rey con un reinado soberano y sobre todo verificable, pues si hablamos de reinado más largo independientemente de que fuera completamente soberano o no, tenemos al rey Sopkutha II, quien gobernó Swazilandia, digo Eswatini, durante 83 años, gobernando entre 1899 a 1982, o lo que viene siendo que cuando comenzó gobernando la presidencia en Estados Unidos era para McKinley y cuando acabó su reinado gobernaba en Estados Unidos Ronald Reagan. Pero si vamos a reinados no verificables, tenemos al emperador Juan, que gobernó hasta 101 años y que además no sería el primer oro que se llevaría. En cuanto a la categoría femenina, tenemos a la
reina Isabel II o para los teóricos de la conspiración el reptil, quien reinó durante 70 años entre 1952 a 2022. Actualmente el monarca con más años reinando de forma soberana tenemos al rey Carl Gustaf XVI de Suecia, quien gobierna Suecia desde 1973. Aunque el rey que más años lleva gobernando en la actualidad, si contamos con reinado soberano y no soberano, tenemos al sultán Bolkiah de Brunei, quien lleva reinando desde 1967. En la modalidad de mandato no monárquico tenemos tanto el mandato más largo de una nación soberana como de una nación no soberana, pero luego soberana. Creo que no os daría ninguna sorpresa cuando os diga que el líder no monárquico de una nación soberana con un mandato más largo es el de Fidel Castro en Cuba, quien gobernó Cuba entre 1959 a 2008. Pero si incluimos mandatos de países no soberanos, tenemos al que fuera jefe de Estado de Samoa entre 1940 a 2007, Maite Tola Tamumalfili II, quien gobernó 40 años como jefe de Estado independiente, aunque este hombre también fue uno de los 4 Mailetoa que hablan en Tonga, y los Mailetoa se consideran como jefes monárquicos. En la categoría democrática tenemos como líder democrático que gobernó más años en el poder a Imon de Valera. El hispano-irlandés gobernó hasta 5 ocasiones Irlanda entre 1919 a 1973, gobernando hasta 38 años y 199 días. Como gobernante democrático con más años seguidos gobernando tenemos a Yaoyawara, quien gobernó democráticamente Gambia desde su independencia en 1962 hasta el golpe de estado de Jacques Jammeh en 1994. En cuanto a la categoría femenina tenemos a la que fuera primera ministra de Islandia, Vigdís Finnbogadóttir, quien gobernó Islandia entre 1980 a 1996, un total de 16 años. Actualmente el líder no monárquico con más años en el poder es Paul Biya, quien gobierna Camerún desde 1975 como primer ministro y desde 1982 como presidente. Si tenemos en cuenta líderes democráticos, el líder con más años en el poder es Ralph Gonsalves, quien gobierna democráticamente San Vicente y las Granadinas desde el año 2001. Luego tenemos otros récords, tales como el del líder más corrupto, Suharto, al que se le calcula que durante su mandato robó entre 15.000 a 35.000 millones de dólares, o otros que son un poquillo más desagradables, como el de Mao Zedong, al que se le calcula como la persona que más personas se llevó por delante, dejando sin vida a 78 millones de personas, pero, proporcionalmente hablando, sería Pol Pot, quien a su población se cargó el 25%. También tenemos a Abdou Diouf como el presidente que perdió unas elecciones después de más años gobernando, gobernó Senegal 30 años entre 1970 a 2000, al conde Heinrich 75avo de Reus como el monarca con un número postnumeral más alto, o el que fuera rey de Tonga entre 1965 a 2006, Taufau Topou IV, quien llegó a pesar en 1976 hasta 208,7 kilos. Si os ha gustado el vídeo de curiosidades o se me ha olvidado algún dato o algún récord, ya sabéis, pónganlo en comentarios.